El nivel morfológico de la lengua. Morfología flexiva. Estructura de la palabra. Unidades mínimas con significado y significante. Mirad, tenemos que recordar el concepto de signo que dimos al principio del tema. El signo era una unidad que tenía significado y significante, es decir, una forma, un conjunto de letras que nosotros asociamos a un concepto. Así, por ejemplo, un signo sería el enunciado iré a casa pronto, porque tiene su significado y su significante. O el sintagma a casa, que también tiene una forma, unos sonidos, y también le asignamos un significado. E incluso una palabra, pronto. Ahora bien, nos planteamos si hay algún signo que sea menor que la palabra. En realidad tenemos que distinguir esas unidades que son las que forman las palabras y que nosotros llamamos monemas, según la terminología europea, aunque también se conocen como morfemas, según la terminología americana. Son unidades mínimas con significación y están divididas en dos grupos. Los lexemas, que serían los que forman o constituyen el núcleo del significado de una palabra, forman parte entonces del vocabulario o del léxico de un idioma. Y por otro lado, los morfemas, que aportan un significado gramatical, aunque también puede ser léxico en el sentido de que modifican el significado originario del lexema. Forman un corpus más breve, que no se modifica mucho en un idioma y que lo estudia la gramática. Dentro de los morfemas podemos distinguir dos grupos: los morfemas independientes o libres, que por sí mismos constituyen una palabra, es decir, no necesitan a ningún otro morfema para formar palabra. Así, por ejemplo, los determinantes de los artículos serían morfemas independientes libres, y los morfemas nexivos, es decir, los que sirven para unir elementos tanto en las preposiciones como en las conjunciones. Todo esto llamamos independientes o libres. También hay algunas palabras, por ejemplo, elefante, que no tiene ningún morfema, es independiente, es decir, forman palabra raíz, ¿no? Y luego tendríamos los morfemas dependientes o trabados, que van necesariamente unidos al lexema, y podríamos dividirlos en flexivos o desinenciales, ¿de acuerdo? Aquellos que expresan, por ejemplo, el género y el número, en el sustantivo, el grado, en el adjetivo. Verbales sería número y persona, aspecto, modo, tiempo, voz, en el verbo. Y luego tendríamos los derivados o afijos, que se pueden poner tanto delante como detrás del lexema y que modifican el significado referencial, el significado de la palabra, o también incluso pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra de la que proceden, o la base léxica. Estos son los prefijos, van siempre delante del lexema, sufijos van siempre detrás del lexema, y los interfijos, que suelen ser apoyos fonéticos que añadimos entre el lexema y el sufijo para formar. Algunos gramáticos no los consideran ni siquiera morfemas derivativos, sino que son variantes alomórficas del sufijo. A partir de los distintos morfemas que hemos estudiado, las palabras se clasifican. Por ejemplo, teniendo en cuenta los morfemas flexivos, si aparecen en las palabras serían palabras variables porque llevan morfemas flexivos, como camionero o viajará. Y si no aparecen, serían palabras invariables, no llevan morfemas flexivos, como en, con o tarde. También podemos tener en cuenta otros elementos estructurales, como por ejemplo si solamente llevan el lexema seguido o no de morfemas flexivos, como sería niño, come, árbol o café, que dan lugar a palabras simples. O palabras derivadas, que serían aquellas a las que a partir de cualquier base léxica le añadimos un prefijo o un sufijo para formar una palabra nueva. Por ejemplo,
En el caso de la sufijación, como ocurre en estantería o deportividad, a la base léxica nosotros le hemos añadido sufijos, a estante le hemos hería, o a deporte, deportividad. Más morfemas flexivos que pueden aparecer o no. Y por otro lado tendremos las palabras formadas por prefijación cuando a la base léxica le añadimos un prefijo que puede ir además con o sin morfema flexivo. El caso, por ejemplo, de increíble o impresentable. Las palabras compuestas serían aquellas que están formadas por un lexema más un morfema flexivo. Por ejemplo, abre fácil, bocacayo, lavacoches. Mientras que las palabras parasintéticas serían aquellas que están formadas por prefijación y sufijación simultánea, por ejemplo, enviudar, despeñar y alocado. Fijaos que no existe la palabra viudo, pero no existe viudar, es enviudar. Por tanto, el prefijo y el sufijo desinencial de infinitivo lo tenemos, el sufijo flexivo derivativo que forma el infinitivo verbal, lo tendríamos junto a la vez. Igual ocurre en despeñar o en alocado. Para formar este adjetivo no decimos locado, sino le ponemos el prefijo a y el sufijo ado a la vez. En cambio, la composición también, si aparece de forma simultánea con la derivación, también da lugar a palabras parasintéticas, como es el caso de ojalatero o siete mesino. No existe la palabra latero y luego añadir a ese latero la palabra hoja. Ni mesino, es siete mesino a la vez. De todas maneras, hay algunos gramaticos que esta palabra, como si existe hojalata, como si existe la palabra hojalata, podrían pensar que es una palabra derivada a partir de una compuesta. No existe una unanimidad de criterio a la hora de establecer el caso de las palabras parasintéticas, digamos la simultaneidad de ambos procesos, tanto composición y derivación a la vez, ¿de acuerdo? Existen, además de esta clasificación que hemos visto, otros procedimientos de formación de palabras que vamos a estudiar luego en el tema de léxico, que serían los acrónimos y las siglas. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de palabras por las iniciales, estamos hablando de siglas, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que también, es decir, las siglas tanto valen para, por ejemplo, Banco Central Europeo, como por ejemplo para Renfe. Lo que pasa es que un tipo de sigla especial son aquellas que se pronuncian por sílabas. Renfe, por ejemplo. O IVA. Entonces, en realidad son todos siglas, solo que si no se pueden pronunciar, si se tienen que pronunciar solamente por las letras B, C, E, pues entonces hablaremos de siglas propiamente dichas. Si podemos representarlas con sílabas completas, Renfe, entonces sería, o leerlas con sílabas completas, serían acrónimos. Por otro lado, podemos utilizar dos procedimientos para formar nuevas palabras, el acortamiento y la adición de sílabas. Por ejemplo, quillo, chiquillo. Decimos, fijaos que esto puede ser, la féresis es un fenómeno que se produce la pérdida de una sílaba al principio de palabra. Bueno, pues esto ocurre mucho en el lenguaje coloquial y vulgar. Un proceso de formación de palabras del latín al español es conocido como síncope, cuando lo que perdemos es una sílaba intermedia, en vez de natividad, navidad. Y un fenómeno que se da incluso en la morfología, sobre todo en los adjetivos posesivos y en algunos adjetivos que preceden al sustantivo, es el apócope. Perdemos la última sílaba, mal en vez de malo. Cuando va delante, mal muchacho, por ejemplo. Y la adición de sílabas se produce justo también según aparezcan delante, en medio o al final. También un fenómeno propio del lenguaje vulgar sería prótesis, es decir, a moto en lugar de moto. Muy digamos, propio del lenguaje afectivo sería incluir sílabas en medio, como el caso de apretujar, por apretar.
Y en cambio, para formar o adaptar palabras del inglés al español, solemos utilizar la paragoge, que es utilizar la última vocal, ¿no? En vez de decir disquete, decimos disquete. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado esta presentación. Muchas gracias y hasta el próximo día.